Tuvimos algunos inconvenientes porque las autoridades no permitieron hacer demasiado. Pues la primera noche identificamos una pequeña discrepancia entre la retícula y el contenido que ya proyectado sobre la fachada tenía un pequeño desfase en una de las ventanas. Y bueno, pues esa coordinación de producción lleva varios días intensos, con muchos temas que resolver. Hola, ya tenía pendiente hacer este video sobre el proyecto de un videomapping para la Feria Internacional de la Industria del Huevo en Tepatitlán, Jalisco. Es un bonito caso de éxito porque involucra que les cuente todo el proceso desde la solicitud de cotización por parte del cliente, en este caso el presidente de la asociación de esta industria, y cómo fue avanzando el proceso para cerrar un proyecto de estas características. El primer tema es que el cliente nos solicita una primera cotización con 3 propuestas específicas en temas de producción, una con producción de videomapping, laser mapping y pirotecnia, la opción más sofisticada. Después una propuesta intermedia en donde había mapping y laser mapping, similar a nuestro proyecto de la boda de Santa Inés, en la hacienda de Santa Inés, en Cuautla, Morelos. Y una tercera opción solamente con videomapping. En este caso, el cliente iba a tener diferentes eventos llevándose a cabo durante los días de este evento, entonces ellos ya tenían planteado integrar a un proveedor de sistema de audio, lo cual pues también lo dejamos nosotros fuera de nuestro alcance y nos enfocamos en la producción técnica para los equipos de videoproyección, la operación del videomapping y evidentemente toda la creación de los contenidos, tanto de video como de audio para este show. Una vez que presentamos estas 3 propuestas, el cliente por temas presupuestales se decantó por la opción 3, en donde quería tener 2 días de show, 4 funciones durante la primera noche del evento y 4 funciones durante la segunda. Se llevaron a cabo con una separación más o menos de media hora y el contenido final duró aproximadamente 7-8 minutos. El video final de cómo quedó la pieza lo pueden checar en la descripción de este video y también pueden hacer sus preguntas con respecto al proceso. Con respecto a la parte del cierre del proyecto, hubo una comunicación por parte del director de Void, José Matiella, que tenía comunicación directa con el presidente de la asociación, que fungió como el líder del proyecto de parte del cliente. Y ellos tuvieron una negociación, una charla en donde de alguna manera se acercaron al número final y a las condiciones finales de la negociación para poder agendar un scouting en sitio. Eso es un tema interesante porque estos aspectos del mapping requieren mucho detalle y mucha exploración técnica en el lugar en donde se va a llevar el evento y pues representaba ciertos costos para trasladar al equipo de especialistas técnicos del estudio de Void XR para llegar a Tepatitlán, hacer el scouting. Tuvimos el apoyo de algunos aliados, algunos proveedores que nos apoyaron en ese proceso y pudimos realizar esta visita más o menos unas 7 semanas antes del evento. Esto nos permitió replantear nuestra propuesta técnica con el número de proyectores necesarios, con los lentes, las ópticas necesarias para cada uno de estos 3 proyectores. Al final utilizamos 3 proyectores de 40,000 lumens, proyectores barco tipo láser y 3 lentes diferentes que voy a ir mencionando aquí. Estos son los 3 lentes que utilizamos para este sistema de proyección. La primera propuesta la hicimos con base en medidas generales de información que nos dio el cliente, obviamente datos que tomamos también de Google Earth, en donde podemos hacer algunos cálculos aproximados, pero finalmente el scouting que se llevó a cabo ya con la negociación casi cerrada por parte del cliente fue el que nos dio los datos más precisos en términos de la ubicación final de los proyectores y las estructuras que se requerían para esta ubicación. Al final estaban ubicados en diferentes puntos de la plaza principal de la ciudad de Tepatitlán, Jalisco, y tenían una altura de aproximadamente 7 metros. Con esto podíamos librar algunos árboles y arbustos que estaban en la parte de la plaza y finalmente desde ahí proyectar hacia la fachada de esta iglesia icónica y muy linda del estado de Jalisco. Como les decía, a la par que se hizo este replanteamiento, esta actualización de información en términos de la
solución técnica, comenzamos a trabajar una escaleta, un guión primero conceptual sobre los temas relevantes que para el cliente eran importantes que se mencionaran durante la pieza del videomapping, evidentemente resaltando la importancia que tiene la industria del huevo en esa localidad y en general en el país, poniendo un especial énfasis en las personas que llevan a cabo sus tareas laborales todos los días y que hacen posible que esta industria y que todos estos productos lleguen a las casas de todas las personas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y bueno, este fue el planteamiento inicial conceptual sobre el cual se empezó a desarrollar las escenas que iban a ser parte de este videomapping, de esta pieza. Una vez que se realizó el guión, dejó a una escaleta, se dividieron por escenas, se realizó un breakdown de contenidos, usamos la plataforma de Miro para poder hacer esta distribución de contenidos, identificar qué tipo de assets o qué tipo de elementos visuales se requieren para generar cada una de estas escenas, diseño gráfico, la dirección de arte, la parte de modelado 3D y sus transiciones, que son importantísimas para dar un sentido de homologación al concepto visual y que se sienta como una pieza integrada. Eso es un tema muy importante, que es importante siempre mencionar. En la parte de la dirección de arte tiene esa prioridad en donde se sienta una secuencia lógica y atractiva que vaya teniendo diferentes puntos de intensidad a lo largo de la pieza, tanto en el tema visual como evidentemente el diseño sonoro, que nos da siempre una gran pauta para tener esa comunicación y esa sensación directa sobre lo que está sucediendo en la fachada a nivel de proyección. Y eso se fue logrando a través de estas escenas, este breakdown. Se empezó a trabajar con el equipo de contenidos del estudio. Pueden ver que hay avances desde sketches, referencias, en unas primeras intenciones de composiciones a lo largo de la fachada, en donde pues evidentemente se tienen que tomar en cuenta los elementos arquitectónicos y estructurales de la fachada del edificio donde se va a proyectar para que jueguen en relación al contenido final de las animaciones. Esto es un principio básico del mapping y evidentemente pues es un reto para la dirección de arte y los equipos de contenidos el poder generar esta integración de elementos y que jueguen muy bien en un balance el contenido y al mismo tiempo los efectos visuales, pero también basados en la estructura arquitectónica, en este caso de esta iglesia, de esta parroquia. El proceso de producción también comienza como a acelerarse conforme se van acercando los días del montaje. En este caso tuvimos alrededor de 2 noches de montaje, de ajuste de videomapping y 2 días de show de operación. Entonces lo primero que se hace es hacer una hoja de producción en donde todos los integrantes del equipo de producción van bajando las necesidades, los temas a considerar, la coordinación con la producción del evento general, digamos, el minuto a minuto, la secuencia de eventos, la secuencia de cosas que suceden a lo largo de los 2 días de show, cómo se va preparando la iluminación, el alumbrado público, inclusive la presentación de la pieza o la preparación de la información con respecto a lo que va a suceder vinculado al videomapping. Y bueno, pues esa coordinación de producción lleva varios días intensos, con muchos temas que resolver, principalmente temas de alimentación eléctrica, que es esencial para poder resolver este tipo de sistemas de proyecciones, en donde pues es corriente de alimentación a 220 volts para empezar, tienen un consumo bastante alto en amperaje y son equipos súper robustos, súper exigentes en términos de infraestructura y de consumo eléctrico. También la coordinación con respecto a todo el tema de cableado, estructuras de rigueo o andamios, cubiertas, protecciones para la intemperie, la posibilidad de tener el lente adecuado para cada una de las posiciones que se habían asignado. Tuvimos que resolver hasta un tema de una conexión, un adaptador de corriente para 32 amperes, un sinfín de cosas que sucedieron, y esos aspectos son los que hay que resolver de manera muy puntual días previos a el día de montaje. Salimos con el equipo de la Ciudad de México hacia la ciudad de Tepatitlán, Jalisco, aproximadamente a las 5 de la mañana, el primer día de montaje. Llegamos al sitio, al venue, alrededor de la 1 de la tarde. Empezó el proceso de montaje. Lo primero que se instala es el área que le llamamos house o cabina de operación
y ahí es donde se colocan pues los equipos de cómputo, consolas, etcétera, que se requieren para la operación del show, y es lo primero que se instala para poder tener ahí un búnker, un espacio donde resguardar los equipos. Conforme se termina eso, se van levantando las torres, las estructuras de rigging para poder colocar los proyectores. Se fueron instalando una a una, y conforme iba terminando una se subió un proyector. Comienza un proceso de cableado en donde se instalan básicamente tres cosas. Uno es la corriente eléctrica, la alimentación eléctrica al proyector, que viene desde el generador, en este caso una planta eléctrica que tuvimos a nuestra disposición. Se conecta, además de la alimentación eléctrica, un cable de UTP, un cable de red, para poder manipular, controlar y monitorear los proyectores a distancia directamente a un switcher que tenemos en el house, y así se pueden manipular estos equipos. En tercer lugar, se conecta el cableado de señal, que en este caso era un cableado de fibra óptica con terminales en HDMI que se conectaban directo al proyector, y de ahí hacia nuestro servidor de video con el cual operamos este show. En este caso fue una Mac Studio que utilizamos con 3 salidas de videoproyección y una salida de monitoreo. Utilizamos el software Resolume Arena para hacer este show, y con eso, una vez instalados los 3 proyectores, nos llevó básicamente toda la tarde terminar la instalación. Para cuando empezó a caer la noche ya íbamos encendiendo algunos de los proyectores, empezar a ver cómo se hace el encuadre general, optimizar la señal, que podamos lograr la mayor potencia con el encuadre y el enfoque más adecuado para cada una de estas posiciones de proyectores. Se comienza a hacer el ajuste de video mapping, que lleva bastantes horas durante la noche. Tuvimos algunos inconvenientes porque solicitábamos una posibilidad de poder apagarle el alumbrado público para hacer el ajuste de una manera más precisa, pero dadas las condiciones de que era un espacio público y había diferentes actividades, pues las autoridades no permitieron hacer demasiado blackout, pero tuvimos que, por lo mismo, acelerar el proceso de ajuste. Y pues la primera noche identificamos una pequeña discrepancia entre la retícula, la plantilla que se había generado a partir de un modelo 3D, y el contenido que ya proyectado sobre la fachada tenía un pequeño desfase en una de las ventanas. Para nosotros es un tema súper crucial, que a lo mejor para cualquier ojo de un observador regular o alguien que no tiene mucha experiencia en esta industria, pues hubiera pasado inadvertido, pero para nosotros era un tema importante resolver, porque nos gusta hacer las cosas de manera profesional y cuidar todos los detalles. Por lo tanto, se mandó esa información al equipo de contenidos en la Ciudad de México, y durante la madrugada se empezaron a hacer los ajustes pertinentes para adaptar realmente el contenido de esa parte, de esa sección de la fachada, a lo que realmente sucedía con el tema de la proyección en términos de física y el ángulo que teníamos respecto de la fachada con la ubicación del proyector. Son temas técnicos súper especializados, súper detallados, pero si quieren y tienen preguntas, si quieren saber más sobre este pequeño obstáculo o situación que se nos presentó el día del montaje, puedo hacer un video solamente de eso para no aburrirlos demasiado. El segundo día pues fue un día durante la tarde bastante tranquilo, con más comunicación e intercambio de información con los encargados y coordinadores del evento en general, y conforme iba llegando la caída del sol empezábamos a estar listos otra vez para hacer una segunda noche de ajuste fino, en donde ahora sí, con todos los ajustes de corrección de color y de retícula final, probamos los contenidos y tuvimos la oportunidad de terminar bastante temprano, a buena hora, por lo mismo que no teníamos demasiada posibilidad de quedarnos mucho más tiempo a hacer ajustes demasiado específicos y finos por el tema del alumbrado público. Pero bueno, llegamos a un resultado muy favorable y quedamos listos para el día de show. Y quieren saber cómo se dan esas horas previas al primer día de show, síganme y esperen el siguiente video. Gracias.